Buenos días, espero y se encuentren muy bien. Vamos a ver ahora la unidad de MySQL. En la clase pasada les dejé de tarea investigar algunos conceptos de MySQL, características, ventajas, desventajas, algunos temas de esta unidad. Dentro de los temas que vamos a revisar de esta unidad de MySQL, pues va a ser la introducción, características, limitaciones, los tipos de datos, numéricos, cadena de caracteres, fechas, lo que es el primary key, cómo crear tablas, cómo borrar tablas, cómo hacer inserciones, actualizaciones. Vamos a ver SPs también, funciones y triggers. Y se habrán dado cuenta que los tipos de datos son muy similares a SQL, es decir, el tipo de dato de caracteres, pues aquí existe también el tipo de dato char, varchar, existe en cuanto a tipo de datos fechas, el datetime, el timestamp, es un tipo de dato de fecha también. En el tipo de dato numérico vamos a ver un tipo de dato que es muy común, es el decimal paréntesis 5,2, por ejemplo. Y 5,2 me dice que es un tipo de dato de 5 dígitos con 2 decimales. ¿Sí? Vamos a crear las tablas. Igual aquí se utiliza la misma instrucción o el mismo comando que en SQL. Vamos a poner create table y el nombre de la tabla entre paréntesis, el campo, tipo de dato y así sucesivamente. Vamos a borrar tablas. Igual aquí se utilizan los mismos comandos de SQL como es el delete, como es el truncate y como es el drop. Recuerden que si quiero borrar toda la tabla con toda la información, pues voy a utilizar el drop table. Si quiero borrar la información de la tabla, puedo utilizar el truncate. Pero si quiero borrar algún registro en particular donde vaya a utilizar el where, pues voy a utilizar el delete. ¿Sí? Y el insert es igual, insert into, el nombre de la tabla, los campos, values y los valores entre paréntesis. Valor 1, valor 2, valor 3, hasta valor n. Y en el update es igual, update, la tabla, set, campo es igual al valor que quiero actualizar. Y si lleva una condición, pues le agrego el where. Procedimientos almacenados, funciones y triggers. Estos son los temas que vamos a revisar en esta unidad. ¿Y qué es MySQL? Pues MySQL es un interpretador de SQL que nos permite crear base de datos, tablas, insertar datos, borrarlos, ordenarlos, hacer consultas. Todas las operaciones que vimos en SQL las podemos hacer aquí en MySQL. Cambia nada más el diseño de cómo hacemos las consultas. Aquí utilizamos el Workbench y allá en SQL pues utilizábamos el Management Studio. ¿Qué es MySQL? Pues es un software de código abierto. El lenguaje de programación que utiliza es el lenguaje de consulta estructurado SQL. Es decir, es un código libre en el cual yo puedo modificarlo o alterarlo en este tipo de manejador de base de datos. Tipo de datos, como les comentaba, pues existen los tipos de datos varchar, el char y el text. En números, pues existen los tipos de datos decimales, el float, fechas y horas, lo que les comentaba, el tipo de dato timestamp, el datetime, el time, el year, son muy similares a los tipos de datos de SQL. ¿Y qué es una clave primaria? Pues una clave primaria, recuerden que es el primary key. Y cada tabla se recomienda que tenga una llave primaria. ¿Qué característica debe tener esta clave primaria? Pues que debe ser única, es decir, que no se repita ese campo que yo haya seleccionado como llave primaria. Una clave primaria es un campo o varios que identifica un solo registro en una tabla. Y, por ejemplo, no sé, en la tabla clientes, el número de cliente puede ser mi llave primaria, puede ser el ID,
El número de tarjeta de bancaria también puede ser mi llave primaria. Es un tipo de dato que no se repite. Los comandos en MySQL de cómo crear tablas, como les comentaba, es muy similar a SQL. Ahorita vamos a ver unos ejercicios de cómo crear tablas, cómo borrar tablas, cómo insertar los datos, pero primero estamos viendo aquí lo que es la teoría. ¿Cómo creo la tabla en MySQL? Es la misma sintaxis. Create table, el nombre de la tabla, paréntesis, el campo y el tipo de dato. De igual forma yo aquí le puedo poner, pues a lo mejor un default, ¿sí? Puedo ponerle un default, puedo ponerle también el not null y también me los acepta. Es muy similar, como les comento, a cuando creamos tablas en SQL. En caso de que yo quiera ver los campos que tiene una tabla, utilizamos el comando describe. Vamos a ver ahorita un ejercicio con este comando. Describe y el nombre de la tabla. Y me va a mostrar los campos de esa tabla. ¿Cómo elimino una tabla en MySQL? Les comentaba que vamos a ver también el drop si quiero borrar toda la información con toda la estructura de la tabla, drop table y el nombre de la tabla. Si quiero condicionar para ver si existe la tabla sí o no, pues le pongo la instrucción drop table if si existe la tabla usuarios, bórrame la tabla. ¿Sí? Cualquiera de las dos condiciones o de las dos instrucciones es válido. Si quiero eliminar registros de la tabla, como les comentaba, pues utilizo el delete from la tabla y alguna condición. Pero si quiero borrar la información de la tabla usuarios y que no tenga ninguna condición, es decir, quiero borrar nada más toda la información, utilizo el truncate table. Truncate table, usuarios. ¿Puedo utilizar también el delete from usuarios? Sí, sí puedo utilizarlo, pero la diferencia entre un delete y un truncate es que el truncate es más rápido que un delete. ¿Sí? Entonces, en resumen, si quiero borrar toda la tabla con toda la información, utilizo el drop table. Si quiero borrar algún registro de la tabla, utilizo el delete from y agrego la condición del where. Si quiero borrar nada más la pura información, utilizo el truncate. Ok. Para modificar un dato o n registros, recuerden que utilizamos el update. ¿Cuál es la sintaxis del update? Update, la tabla, set, el campo que quiero modificar y el valor que quiero asignar. Y si quiero agregarle una condición donde el nombre es igual a Carla. Es decir, le estoy diciendo, actualízame la tabla usuarios, el campo clave para que tenga el valor 1, 2, 3, 4, para aquellos registros que su nombre sea igual a Carla. Y si quiero insertar datos en la tabla, pues es igual. Inserinto es igual a SQL, inserinto, el nombre de la tabla, los campos entre paréntesis, la palabra values y los valores que voy a insertar. Le estoy diciendo, insértame en la tabla usuarios, en el campo nombre y en el campo clave, los valores de Juan Carlos en el campo nombre, 1, 2, 3, 4, 5 en el campo clave. Si se dan cuenta, es muy similar a SQL, un update, un insert. No hemos visto el select, pero es igual. Ahorita lo vamos a ver en un query. El delete, el drop, igual ahorita vamos a ver esos ejercicios. Y lo que les comentaba, el select es igual.
la misma sintaxis, select asterisco from y el nombre de la tabla. Si lleva alguna condición, pues select asterisco from la tabla donde la clave es esta clave de 1, 2, 3, 4. Entonces, un select es igual a SQL, un insert, un update, un delete. Y dentro de los operadores relacionales es igual. Utilizo un igual, un mayor, mayor igual, un diferente, un menor, menor igual. E igual yo puedo agregarlo en las condiciones. Aquí está un ejemplo. Select título, autor, editorial de la tabla de libros donde el autor es diferente de este autor. Select los campos from la tabla donde el precio es mayor que 20. Donde el precio es menor o igual a 30. Entonces, si se dan cuenta, son muy similares los operadores relacionales. El mayor, mayor igual, menor, diferente, menor igual. Y el default, lo que les comentaba ahorita también. Puedo yo agregar un default o puedo agregar un non null cuando creo una tabla. Aquí le estoy diciendo, créame la tabla libros con el campo código de tipo autoincremental. ¿Cuál es el tipo de autoincremental? Es aquel que se va incrementando en automático de uno en uno a como yo lo vaya agregando el valor. El campo título, que es un varchar de 40 y estoy agregando el not null. El campo autor, que es un varchar de 30 y que le estoy diciendo tiene un default desconocido. Y lo que les comentaba del tipo de dato decimal, aquí le estoy diciendo, créame el campo precio de tipo decimal 5,2. Es decir, va a tener 5 dígitos incluyendo los puntos decimal, que van a ser 2. 5,2 va a tener 2 decimales y va a tener un default de 1.11. ¿Sí? Cantidad de tipo integer y le estoy diciendo que es not null y tengo una llave primaria que es el campo código. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, es muy similar a SQL, el tipo de dato, autoincremental, los tipos tipo de datos, restricciones non null, los default y mi llave primaria. Así es como creo una tabla en MySQL. Bueno, vamos a ver estos ejercicios, estos comandos que les acabo de comentar, pero ya en el Workbench de MySQL.